Sí, esa gran persecución de Septimio Severo tuvo algunos mártires, pero en general, como el emperador muy bien pensó, no quería tener mártires, Ahora, ¿por qué perseguían a los cristianos? porque los cristianos eran incluso exclusivistas, decían que la única religión verdadera es la cristiana, la de ellos. Bueno, y eso no le gustaba al público romano en general, que no hay que pensar que hayan sido multitudes de cristianos. En el occidente, sobre todo, eran una minoría insignificante. En el oriente había más, pero en el occidente eran una minoría. Ahora, yo no veo ninguna dificultad en ser exclusivista, a menos que vos le impongas tu opinión a los demás, pero eso no lo hacían los cristianos. No lo imponían a la fuerza, pero lo imponían misionalmente, porque misionaban. Pero la misión es una propuesta, no una Sí, imposición. sí. Y se daban cuenta los romanos que era una propuesta peligrosa porque terminaría por aniquilar la religión común romana. Porque se daban cuenta que los cristianos atacan a los romanos, no al revés. Pero no los romanos, sino a la fe, esa extraña religión a la romana. mitología romana. Sí. Eso sí, los cristianos no lo admitían en absoluto. Digo, usted parece que le está echando la culpa a los cristianos de la persecución de los romanos, como que por causa de que eran exclusivistas y en realidad... Exclusivistas y misioneros. Bueno. Los judíos eran exclusivistas, pero no misionaban. Bueno. ¿No? En cambio, los cristianos tenían la conciencia de que la iglesia tiene que abarcar el mundo. Entonces, eran universalistas. Claro, entonces los romanos pensaban, entre que ellos acaben con nosotros vamos a acabar con ellos. Pero usted dice los romanos, pero los cristianos eran romanos. O sea, cuando iban a la guerra iban en nombre del emperador. Uno tiene a los mártires de la legión, no me acuerdo, Tebana, etcétera, que eran soldados cristianos que luchaban por Roma, pero no adoraban a Marte, y no juraban en nombre del emperador. Eran buenos ciudadanos. Sí, señor. Y creo que Tertuliano lo dice, que nosotros no somos traidores a Roma, ¿o no? Sí, señor. Entonces tampoco entiendo por qué, a ver, si el emperador romano aceptaba que los hispanos, que los británicos, los galos adoraran a sus dioses, ¿por qué no aceptar que los cristianos adoren a su único Dios? No les gustaba porque los cristianos terminarían por convertir a los demás. Pensaban, claro, son misioneros y están trabajando en eso. Bueno, ¿y al emperador qué le importa? Porque el emperador era un dios también. Aclaremos que divino. La política y la religión siempre estuvieron mezcladas. Sí, señor. Entonces ahí está el problema, que la autoridad del emperador era sacerdotal también, era sumo sacerdote. Sí. El pontífice, el sumo pontífice era el emperador. Bueno, entonces había un problema y, digamos, Cristo dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, pone como una separación entre lo que es la política y la fe o el culto. En cambio, en Roma no había esa separación. Exacto. ¿No? Pero se daban cuenta que los cristianos quieren imponer su modo de pensar. ¿Imponer o proponer? Y la propuesta era imposición en el fondo. ¿Será? Sí, porque no había manera de manejar a un cristiano contra su propia fe. Por el tipo exponía su vida por su fe. Bueno, pero ahí entra el tema de la libertad religiosa, que termina triunfando, entiendo, en el sentido de que cada persona es libre, tiene libertad de conciencia, de profesar su propia fe.
Sí. Y que no hay un gobierno, porque después eso de que aparece después de la Reforma, cuius regio... Regio ilius et religio. Eso significa... Quien es el jefe, él impone su religión. Y eso en contra del... Y contra de la libertad religiosa. Claro. Sí. Porque si vos vivís en Alemania o en Prusia, tenés que ser luterano. Sí, si sí. vivís en Austria, tenés que ser católico. Ajá. Y eso en contra de la libertad religiosa. Por supuesto. Claro. Y Roma, Roma inicialmente respetaba la libertad religiosa, Sí. pero veía que los cristianos se la van a eliminar porque van a ir bautizando poco a poco y terminan por bautizar a todos. Sí. Entonces, entre que los cristianos eliminen la fe tradicional romana, Roma va a eliminar la fe cristiana. Está bien, pero Roma había dejado de creer en los dioses, la verdad. Y eran todas esas fábulas. Eran fábulas. Sí, pero esas fábulas no les molestaban. No, en no, cambio, la fe en Dios tal cual los cristianos la predican y practican, Sí. eso sí les molestaba. Claro, porque los cristianos, supongo que en aquella época más que ahora, tenían una vida un poco distinta. Eran, no digo que eran modelo a seguir, pero había algo Sí, distinto. señor. ¿No? Tertuliano decía eso, Sí, de que sí. ustedes los paganos no tienen nada en común excepto las mujeres. Y nosotros, los cristianos, tenemos todo en común, excepto las mujeres. Sí, sí, sí. Que digamos, había Sí. como cierta Sí, oposición. oposición Sí, de eso conducta. era evidente. Evidente era eso. Y además, ves, el soldado cristiano, por empezar, no juraba en nombre del emperador, juraba en nombre de Dios. Ajá. Y anda a sacarlo de allí. ¿No? Y ves, eso lo va a enfrentar siglo más tarde, no más de un siglo, Diocleciano, famoso, que es la última gran persecución. De Diocleciano. Sí. Bueno, volviendo entonces a esto, la de Septimio Severo, bueno, con todo dejó que haya habido gente que apostató de su fe. Sí. Después viene Maximiliano Trasio, 238, militar bruto. Bueno, él pensó liquidar a los obispos, ¿no? Y con eso va a terminar con la fe. Para suerte de los obispos, murió en una batalla, porque en la antigüedad los emperadores iban al frente en la batalla. Sí, nada de estar en la oficina dando órdenes, sino adelante, ¿no? Y así murió Maximino Trasio. Después viene, por el año 250, Decio, otra vez con la idea de no formar mártires, sino que la gente acepte la religiosidad común romana. Lo que pasa es que los mártires, decía, creo que Tertuliano, la sangre de los mártires, semilla de cristianos. Semilla de cristianos. Y sí. Entonces, en lugar de mártires, es mejor crear apóstatas. Exactamente. Eso era lo que Decio, que era romano práctico, ¿no?, que él lo imponía. Y consistía en ir a un templo de los dioses, quemar un poco de incienso allí, listo, con eso ya aceptaba, sí, era suficiente. O sea, un cristiano tenía que rendirle culto, aún simbólicamente, sí, aunque no crea. Con tal que, hacer un gesto externo de cierta como devoción. Y la policía, la prefectura de la ciudad, tenía, en fin, sus agentes. Eso estaba permitido, por ejemplo, al cristiano para salvar su vida fingir. También va los a obispos bendecían eso, esa conducta, esa falsedad, pero bueno, un poco obligada, como, qué sé yo, los ortodoxos en Rusia fingían respetar al
al poder soviético, lo despreciaban, no sé. Sí, pero en el fondo eran ortodoxos. Claro, ¿eso estaba permitido en la antigüedad? Hubo una corriente que trabajaba con las coimas. Claro, a las autoridades se les pagaba, se les daba regalos a los agentes que le daban certificado de buena conducta. O sea, como que fue al templo, pero no había ido. Sí. ¿Eso estaba permitido? Tolerado. Tolerado, bien. Se llamaban los libeláticos, libellum, en latín librito. Bien. Se encontraron algunos en Egipto, que el Egipto tiene aire sumamente seco. Sí, sí, entonces se conservan los papiros y todo eso. Y encontraron, bueno, su ciudadano fulano de tal ofreció incienso a los dioses egipcios que Roma venera, bla, 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 firmado por fulano. Pero había pagado una coima. Había pagado la coima.